Perfecto. Bien, entonces, si a alguno le molesta que grabe, avíseme, porque no lo grabo entonces. Pero yo lo grabo como para ir sabiendo por dónde vamos y si puedo subírselos mejor. La idea es que trabajemos ahora sí en esto que planteamos de estructura. ¿Alguien me puede decir qué se entendió de estructura? ¿Qué entendieron que es estructura en una organización? Yo los voy a hacer hablar aunque les cueste horror. Es todo lo que lo forma, el cuerpo. Claro, el cuerpo de la empresa sería o de la organización. Sí. Ahora, esta definición, ¿a ustedes les sirve para entenderlo en la práctica? Para tratar de hacerlo muy práctico. ¿O nos queda medio abstracta y no alcanzamos a ver lo que es en la práctica? ¿Qué les parece? A mí en la práctica me quedan más como los niveles que tiene la empresa. Ahí está. Tiene que ver más con eso, porque yo si digo el cuerpo puedo estar pensando en el edificio, puedo estar pensando quizás hasta en las tecnologías, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Pero en realidad, si bien yo siempre digo que es como el cuerpo de la organización, es como el cuerpo porque son las funciones de la organización. Yo cuando pienso en mi cuerpo, pienso en todo lo que puedo hacer con mi cuerpo. O sea, yo quiero mover algo y uso la mano y pienso en todas las funciones que tiene la mano. Quiero ver algo y uso los ojos. Entonces, el cuerpo lo que me permite es hacer funcionar las cosas que quiero hacer, que tengo como deseo, como pensamiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es como el cuerpo de la organización. Pero hablar de cuerpo así nos hace medio difícil el trabajo, el encontrarlo. Entonces, cuando hablemos de la estructura, de lo que estamos hablando en concreto es de todas las funciones que tiene la organización y cómo se dividen, o sea, las tareas que va a realizar dentro de la organización las distintas personas, que se dividen en roles. Entonces va a tener mucho que ver con los roles dentro de una organización. ¿Sí? Esa la podemos ver un poquito más clara si decimos eso. O sea, si yo les pregunto de estructura en el Juan 23, ustedes ya me pueden decir algún rol que se les ocurre enseguida y que va a ser parte de la estructura. ¿Qué rol se les ocurre? Díganme uno. Director. Perfecto. El director es un rol dentro de la organización. ¿Quién más? A ver, vamos tirando roles. Los directores Alumnos. de cátedra. Director de cátedra, alumnos. Perfecto, Milagro. Bien, Emiliano. Secretario. Secretario. ¿Quién más? No sé si hay porteras o no sé, Porteras. auxiliares. Exacto, que le llaman, creo, mayordomía o maestranza ahí dentro de la... Claro. Porque cumplen más de una función. No solo están en la puerta, sino que también y no son los que hacen limpieza, a diferencia de lo que ocurre en las escuelas a veces. En realidad son los que están a cargo de todas las necesidades que pueda plantear el curso físicas, por ejemplo. Necesitamos proyector, son las que nos llevan el proyector. Necesitamos que el aula esté abierta, son las que se encargan de fijarse que todas las aulas estén abiertas, tengan luz, ¿sí? Entonces están en esa parte. Pero también tenemos personal de limpieza, ¿sí? También tenemos, como dijeron, los alumnos, tenemos profesores, tenemos... en realidad como portera funcionaría un poco informes, vieron que apenas entran hay una cabinita de informe, en realidad esa sería la función más de portero, pero en las escuelas está medio mezclado eso, portero, maestranza y limpieza, todo junto. Sí. Secretaría, están muy bien los directores de cátedra, o sea, en realidad se llaman directores departamentales, ¿sí? Entonces, ya pensando en los personajes que tenemos, podemos darnos cuenta de que hay funciones que cumple cada personaje. No es la misma la función que cumple un profesor a la que cumple, como les contaba recién, mayordomía o maestranza. Y tampoco es la misma que cumple el director. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la función que cumple particularmente? ¿Cómo me la describirían? A la función del alumno. ¿Podríamos decir que tiene una función en la organización?
Sí, tiene. Sí, Va a aprender. perfecto. Es Tiene como... porque trabaja esa organización. ¿Milagro iba a decir algo? No, sí, que aprender y nada, qué sé yo, eso. Sí, perfecto. Nosotros vamos a tener una organización donde el alumno, como rol principal, va a ser el de aprendizaje, que no quiere decir que no haga otras cosas, o sea, va a ir a adquirir algún conocimiento sobre algunas áreas, alguna expertise, como le dicen, o sea, experiencia que le permiten ser experto en. Entonces, todo eso tiene como función principal el alumno. No es que no haga otras cosas, pero si uno se imagina al alumno, piensa en aprendizaje. Piensa en que va a buscar eso y genera eso dentro de la organización. También, por ejemplo, después van a ver que por ahí se los invita a otras experiencias, participar de servicios, participar a veces dando clase a otros alumnos que están en niveles iniciales, generar cosas en grupo, acompañar organizaciones, hacer prácticas, pero básicamente la función principal o la que le da sentido a ese rol es la de aprendizaje, ¿sí? Más allá de que el aprendizaje después lo podamos hacer más horizontal, más vertical, más, ¿sí? Pero hay una función clara. La del docente, entonces, podríamos decir que es la de transmitir un conocimiento, pero también claramente va a tener mucho de aprendizaje, porque el docente va a tener que aprender mucho de los alumnos que tiene enfrente. Hoy la pedagogía, la docencia, entiende que las formas de enseñanza son un convenio entre el alumno y el profesor que es ida y vuelta, no es que ustedes vienen sin ningún conocimiento y el profesor les lleva todo el conocimiento. Probablemente tenemos mucho que aprender junto a ustedes y muchas cosas se aprenden con cada grupo. Por ejemplo, este año a mí me tocó aprender muchísimo sobre tecnologías de red y de redes sociales, que yo lo odiaba sinceramente, me costó horrores, o hasta estaba bloqueado, y ahora ya soy casi un youtuber. Pero aprendí con ustedes. El tiempo, la circunstancia me lo obligó, pero también aprendí muchísimo. Hay alumnos de algunas carreras que me tiraban sugerencias porque hemos podido tener más Zoom, porque eran poquitos, porque eran de años avanzados y ya nos habíamos visto antes. Digo, yo aprendo un montón de los alumnos, pero mi función es más de quizás acompañar el aprendizaje del alumno y no tanto de ser yo el que va a aprender. Digo, uno va entendiendo que hay ciertos roles y ciertas tareas. El director, ¿qué tarea creen que tiene? A ver, o qué pensamos normalmente, porque hay muchas ideas sobre cómo hacer una dirección. Y tareas más ejecutivas, ¿o no? Bien, ¿y qué es ejecutivo? Y como, Decidir, claro, tomar Bien, decisiones. bien, de gerenciamiento, de decisión, de ejecución. Ejecutivo podríamos decir, porque hoy lo dividimos así como el que toma la decisión de hacia dónde se va. Eso es gerenciamiento, a ver cómo combinamos a los profesores con los alumnos para que puedan cumplir las tareas y todo esté en cierta posibilidad de realizarse, que se lleguen a los objetivos de la organización, es el que vela, el que se fija que los objetivos que nos planteamos se estén siguiendo de alguna manera. Si bien todos participamos de las decisiones, todos participamos de los objetivos, ¿por qué? Porque si los profesores no hacemos lo que tenemos que hacer, no se va a llegar al objetivo nunca y de alguna manera lo decimos también, cuando hacemos paro todos los profesores juntos estamos decidiendo si ese lugar va a poder cumplir sus objetivos o no. Y el alumno también, cuando el alumno se siente muy mal con cómo se dan las clases, entonces ya se pone renegado y prefiere irse y se empieza a quejar y arma todo un centro de estudiantes para ver cómo saca cierto profesor, sin querer o queriendo, el alumno también toma decisiones, porque o ejerce ciertas influencias sobre las decisiones, cuestiones que vamos a profundizar cuando hablemos de poder. Pero en definitiva, hay un montón de decisiones que tomamos entre todos, pero el director tiene como la decisión principal, como la función principal de marcar el norte, de marcar hacia dónde va la organización, de tratar de coordinar los distintos roles. Eso es gestionar, de ir mirando y atendiendo las necesidades y las capacidades de los distintos roles, ¿sí? Todo eso hace el director.
Todo esto que estamos haciendo al desmembrar así las funciones es analizar estructuras. Porque empezamos a entender una estructura. Fíjense, ya entendimos que hay un director que va a tratar de coordinar las distintas funciones, que hay un docente cuya función principal es acercarme el conocimiento a mí como alumno, que hay un alumno cuya función principal es el aprendizaje y el adquirir herramientas para su profesión, expertise. Entonces, fíjense, a pesar de que todos participamos un poquito de otras funciones, tenemos roles bastante delimitados y marcados. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos dentro de una organización. Y es muy importante entender los roles, porque si no entendemos los roles, los desdibujamos tanto que podemos no llegar a ningún objetivo de organización. Puede no tener norte esa organización. ¿Se entiende? Yo uso esa expresión de viejo, tener norte, capaz que ni saben de qué estoy hablando. Pero bueno, tener alguna dirección. Fíjense, cuando si yo no me preguntara qué tengo que hacer como docente, puedo caer en la trampa de que tengo que llevarme bien con los alumnos. Pero esa no es mi función. Eso es un método, una manera, una cuestión, generar empatía, nos ayuda a hacer mejor nuestra función, probablemente, pero no es mi función. Si no, esto se convierte en un gran hermano y yo por llevarme bien con los alumnos, ni siquiera les llevo algún conocimiento extra o no estoy atento a seguir un proceso de aprendizaje, pedirles una maduración. Entonces, tengo que tener claro cuál es mi rol. Y el alumno también tiene que tener claro cuál es mi rol y cuál es el suyo y cuál es el del director, porque para saber a quién acude por qué y por dónde tiene que ir. Entonces, sirve muchísimo entender los roles dentro de la organización. Muchas veces esto no ocurre. En un montón de organizaciones que vamos a trabajar y que vamos a recorrer, no tenemos claros los roles y si no nos sentamos un ratito a revisarlo, cómo están armados, hacia dónde tienen que ir, es muy probable que empiecen las confusiones y se arma el Gran Hermano. ¿Alguien vio Gran Hermano hace tiempo o algún reality show de esos que están encerrados mucho tiempo? ¿Alguna vez entendieron para qué están encerrados ahí? ¿No? Vieron que se empiezan a matar, se dicen cosas unos de otros. Y vos decís, no somos así. O sea, como que nos dibujan de una manera muy fea lo que somos los argentinos, si vemos el de Argentina, porque parece que somos todos re envidiosos, que buscamos saña, que buscamos espacios tóxicos y hablar mal del otro, y en realidad no somos así. Pero ¿por qué ocurre eso dentro del programa? ¿Por qué se empiezan a hablar mal unos de otros? ¿Qué les parece? Porque igual después de ese programa, digamos, como que se habla en otros programas sobre ese programa y ahí es donde se genera la difusión, donde les conviene también a los otros programas, digamos, de chismento y de chusmerío y todo ese tipo de cosas, que se generen esos conflictos en Gran Hermano, que se peleen o que pasen malas situaciones para ellos hablar de eso y tener rating. Perfecto. Eso También porque, sí, dale. porque están conviviendo con personas que no conocen y que ven todos los días, se aburren y bueno, vamos a pelearnos. Dieron en las dos claves. Una es interna y la otra es externa. Hay intencionalmente... Uy, perdimos a Lucía, me parece. Conecto. Y también porque ahí adentro no hay, o sea, son todos iguales, ninguno es mejor que, o sea, ninguno ocupa un rol distinto que otro, digamos, o ninguno decide o no decide. Exacto, de hecho... Entonces todos hacen más o menos lo que pueden. Exacto, y fíjense que van buscando rol, porque empieza a parecer que uno quiere ser líder y empieza a armar un grupito y otro está tratando de generar un rol. Porque lo humano es que generemos roles. Es como pretender tener patas y manos y no saber que la mano la voy a usar para agarrar y la pata para caminar. Digo, yo le asigno roles a las partes del cuerpo. Porque si yo quiero usar para todo lo mismo y uso la cabeza igual que la mano, es muy probable que si yo quiero agarrar la sartén con la cabeza, me queme mal. Y si yo quiero agarrar con la mano, usar la mano para pensar, es probable que haga macana. ¿Sí? Entonces, naturalmente vamos ejerciendo, pensando en roles, porque somos materiales ilimitados. Entonces, como somos limitados, necesitamos acotar un poco a qué le vamos a prestar atención, qué cosa vamos a hacer cada uno. Esto ocurre en la organización. Entonces, naturalmente es como que vamos buscando el rol. Pero en Gran Hermano tratan de que no exista el rol. Y no, que tratan de que no exista ¿para qué? Para esto que decía Caro, porque genera conflicto. ¿Iba a hablar alguno o no?
porque genera conflicto, y conflicto le viene bien para el rating, y es un poco por lo que dice Lucía, porque se aburren, y se aburren porque no hay un norte, no hay hacia dónde caminar. Entonces, ¿cuándo surgen los roles? Cuando sabemos para qué estamos adentro y hacia dónde queremos llegar. En una familia pasa, una familia, por ahí vivimos juntos y a veces no querríamos vivir juntos porque, qué sé yo, en la familia se sumó el primo que se quedó sin casa y lo metí adentro, o porque después de un tiempo yo con mi hermano no tendría ganas de estar, pero hay roles. Hay el hermano, el hijo, tiene como un rol dentro de la familia que tiene que ver con, de nuevo, el aprendizaje, el estar atento a cómo va a desenvolverse el resto de su vida, entonces qué herramientas tiene que agarrar. El padre tiene un rol, el padre y la madre, de cuidado. Después los hermanos van estableciendo roles, hermano mayor, hermano del medio, hermano menor. Se van estableciendo roles. Porque si no, y tiene un sentido la familia. Contiene, cuida, nos permite salir hacia la afuera con herramientas. Cuando pierde el sentido, cuando no se descubre ese sentido, son esas familias que se rompen por todos lados. En toda organización ocurre. Y estoy pensando en la familia como organización. La forma en que puede llegar a objetivos, a tener sentido la organización, porque el objetivo es un sentido para la organización, ¿sí? La forma en que logra tener sentido la organización es primero marcando un objetivo, pero enseguida generando una estructura para ese objetivo, o sea, estableciendo roles, sabiendo que cada miembro es limitado, entonces va a poder cumplir algunos roles y otros no tan bien, aunque participe de otros, ¿sí? Por eso hacemos el análisis de estructura en una organización. Apenas tengo un objetivo, que es el sentido en principio que uno le daría a la organización, tenemos que hacer viable ese objetivo, o sea, lograr llevar adelante ese objetivo. Y eso lo hacemos con roles, ¿sí? Entonces ahí yo les daba 3 elementos para pensar los roles, ¿sí? Que era la estructura, dentro de la estructura que tiene a todos los roles adentro, era la complejidad, ¿sí? Que tenía que ver con el grado de jerarquización, esto que recién nombraba Milagro. El problema es que no había uno más importante que otro. En realidad, más importante quizás no hay ninguno más importante, pero sí puede haber roles que tengan una jerarquía mayor que otra, que necesiten que otro rol cumpla determinadas cosas para poder cumplir su rol. Entonces le da mayor jerarquía. Por ejemplo, ¿quién tiene más jerarquía en el Juan 23? El director, la directora. Exacto, por ejemplo, la directora o rector, creo que se llama en el Juan, el rector mayor, tiene la función de coordinar todos los demás roles. Entonces tengo que darle una jerarquía mayor. Porque ¿cómo hago para coordinar si los demás no me van a dar bolilla a lo que planteé? O sea, si yo llego y digo, bueno, vos vas a dar clase y vos vas a limpiar, y bueno, cuando tengas un problema de limpieza, yo te digo, che, esto está pasando, habría que revisarlo, por más que nos llevemos re bien y hasta seamos amigos de toda la vida, si yo no le puedo hacer marcas en mi rol, entonces no puede ejercer la dirección, porque cada uno va a hacer lo que le parece mejor y probablemente vamos todos para cualquier lado. Entonces a uno le va a parecer mejor que esta semana, como se le ocurrió una nueva manera de dar clase, aunque le toque limpiar. Y ahí tenemos un problema, porque no es manejable. No porque sea mala la idea que tuvo el que limpiaba, que adquirió algo nuevo y le parece que puede dar una buena clase. Y que quizás sea así, pero alguien dejó de limpiar. Y probablemente esa semana está todo sucio y se volcó algo en la escalera, el que pasa se resbala y se mata porque no había nadie que mire ese aspecto, ¿sí? Entonces, esto pasa muchísimo en las organizaciones. Más cuando las organizaciones están armadas, son pequeñas y se arman entre amigos. Esto pasa un montón, yo lo he vivido en muchas cooperativas y en pequeñas empresas, en pymes. Empiezan a todos cumplir todo el rol. Esto que parece una pavada cuando yo digo, el que limpia quiere dar clase, ocurre constantemente en muchas organizaciones. Entonces está bueno, a ver, si jerarquizamos de alguna manera, permito que uno que está a cargo de coordinar las tareas pueda decir, no, pará, está buenísimo que quieras dar clase, vamos a ver cómo. Pero tu piso es limpiar. Si no haces la limpieza, no podemos estar pensando
en hacer otro rol, porque alguien tiene que hacerlo. Y si vos te vas a correr de rol, tengo que tener a otro en ese rol, por ejemplo. Y ahí, para yo poder hacer todo eso, tengo que tener una jerarquía de rol por encima de la jerarquía del que limpia y del que da clase. Porque si no, ¿cómo le establezco o a quién acuden para decidir el cambio o no de rol? Se va entendiendo por qué va teniendo un sentido, más allá de pensarlo como una cuestión autoritaria, hay un sentido, no es una cuestión autoritaria. ¿Se entiende? Por eso, y eso es bueno saberlo y trabajarlo. ¿Por qué? Porque si no, nos subimos a las olas de las modas, y por eso está bueno ser crítico, y a veces hay cosas que están buenas de lo que va apareciendo, y otras veces hay que repensarlas. Porque, por ejemplo, me tocó trabajar en un tiempo de hablar todo horizontal. Entonces, todo tenía que ser horizontal. Y horizontal significaba complejidad horizontal. No hay jerarquías distintas. Todos tienen el mismo nivel jerárquico. Y esto puede estar muy bueno, pero puede ser una macana enorme también. Porque empieza a ocurrir que todos empiezan a hacer su propio proyectito dentro de la organización. Porque todos tenemos la misma jerarquía, así que no hay nadie que le haga la marca al otro. O cuando se la hacen, muchas veces los que reciben la marca dicen, no, pero vos quién sos para hacérmela, porque estamos al mismo nivel. Entonces, si hay un buen diálogo y lo pueden trabajar, funciona. Un sistema horizontal puede funcionar porque cuando uno le hace la marca al otro, no está pensando en si está jerárquicamente arriba o abajo. Lo que está pensando, está bueno lo que me plantea, lo podemos pensar y lo decidimos juntos. Pero para eso requiere un montón de maduración en toda la organización y todos sus miembros. Normalmente no es tan fácil que sea. Normalmente lo que ocurre es que cada uno empieza a hacer su proyecto. Entonces, hay que hacer caminos hacia lo horizontal. No se puede ser horizontal de una. Porque si no, no tienen un norte. Entonces, vino uno de mis hijos que es muy bravo, así que si escuchan gritos, ruiditos o cosas, me olvidé cerrar con llave para salvarme de él. Ahí está. Bueno, déjame la clase. Saluda y sigo dando clase. Ahí. ¿Cuál? El de allá arriba. Le alcanzo un cartón así me deja trabajar porque quiere recortar a unas cosas. ¿Dónde? Acá. No, por la mano. Va, conmigo todos los verdes, porque algunos primero. Ahí está, es un artista plástico bárbaro, entonces me saca todo. Bien, entonces les decía, es importante esto de analizar bien la estructura, que parece una pavada, pero una vez que la analicé me permite tomar estas decisiones. Si vamos a hacer todos horizontales, si vamos a primero establecer jerarquía, si es necesario trabajar al mismo nivel o en distintos niveles, según lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo estoy en un hospital, no puedo poner al mismo nivel jerárquico al cirujano que al instrumentista que le alcanza los instrumentos al cirujano, por una cuestión práctica, que por más lindo que sea que podamos discutir todos, si el instrumentista empieza a discutirle al cirujano en medio de una cirugía vascular o de cerebro, y tenemos un problema enorme, no tenemos ese tiempo. En todo caso, habrá otros contextos donde se puedan tomar decisiones juntos y se puedan hablar, pero en términos de jerarquía no puedo establecer la misma jerarquía en el cirujano o en el neurocirujano que en el instrumentista. Sí o sí lo tengo que poner en una jerarquía inferior. ¿Pero por qué? Porque lo que estoy poniendo no es personas en inferioridad de condición, sino roles que sirven a otros roles. Entonces lo necesito poner por debajo para que le sirvan a ese rol. ¿Sí? Entonces establecer los roles no tiene que ver con establecer jerarquías de personas, sino con establecer jerarquías de tareas, de las necesidades de las tareas. Y jerarquizar no quiere decir que una tarea es más importante que la otra, porque si el instrumentista no es bueno, el cirujano no puede llegar a los tiempos que necesita. Es igual de importante el instrumentista que el cirujano, pero la tarea requiere que se ponga al servicio.
Eso es jerarquizar, ¿sí? Todo esto es muy bueno ir analizándolo porque si no confundimos todo lo personal con, o todas las sensaciones, o las cuestiones empáticas, o las cuestiones de emoción, con cuestiones de roles que las hacemos como roles porque lo necesitamos para cumplir tareas, para cumplir objetivos, y no por una cuestión de emotividad necesariamente. Después esto se mezcla, claramente se mezcla y somos humanos y está bien que se mezcle. Pero cada tanto tenemos que ir revisando esto para permitir a la organización llegar a los objetivos. ¿Está? Vamos entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de estructura. Todo esto es estructura. Entonces ahora yo les proponía estas 3 herramientas simples para pensar esa estructura que les decía. Primera, complejidad o jerarquización. Entonces, bueno, uno puede pensar que hay roles que tienen que estar al servicio de otros roles. Entonces establecemos jerarquía. En ese sentido, el docente tiene que estar al servicio del director. Yo trabajé en instituto y trabajo todavía, donde soy docente y tengo una directora que es muy amiga mía. Pero yo no dejo de cumplir ahí un rol de servicio hacia su rol. Entonces cuando me dice, che, tenés que entregar la planificación que no entregaste, y la tengo que entregar. No doy vuelta con eso. ¿Sí? O sí doy vuelta, pero si me reta y me dice, no, pero me haces un lío, me hiciste un agujero porque no, me lo banco, porque en la función, en el rol, necesito ser servicio de eso que ella hace para que todo tenga un norte y se puedan cumplir los objetivos. A mí me pasa, por ejemplo, que en este instituto donde tengo una directora que es amiga mía, que cumple el rol de dirección, también trabajo en un hogar donde pasa al revés. Yo soy el director del hogar y ella es una de las educadoras. Entonces fíjense que no tiene que ver con una cuestión de superioridad en nada. En el otro lugar yo la coordino y le marco pautas y ella acepta las pautas por la jerarquización que necesita el rol. Por eso me sirve para dividir lo que es la importancia de la persona de lo que es el rol. Entonces los roles muchas veces requieren jerarquización por necesidad. Vieron que cuando hay un deporte, el DT tiene un rol jerárquico sobre los jugadores. ¿Por qué? Por necesidad, porque tiene que coordinar el esfuerzo de todos los jugadores. Aún cuando esté Messi en el equipo, como pasó en estos días que hubo tanto lío con el Barcelona. Messi hay que entenderlo como jugador, aunque sea el mejor. Y el DT tiene que entenderse como que tiene que coordinar ese jugador con los demás. Si no pueden establecer un rol de servicio frente al rol del DT, y va a tener un problema, seguramente no va a funcionar y no va a tener nada. Entonces, bueno, esto ocurre en todo tipo de organización. Bien, esto es jerarquización. El segundo elemento que veníamos trabajando en los videitos y que hablamos es lo que llamamos centralización de las decisiones, grado de centralización de las decisiones. Y esto es distinto, porque en realidad yo puedo tener roles al servicio de otros roles, pero no necesariamente las decisiones las toma el que está en el rol superior en todo sentido. Digo, las decisiones tienen que ver con hacia dónde va la organización, qué cuestiones querríamos que pasen en la organización, cómo nos queremos relacionar en la organización, y esas decisiones pueden estar muy distribuidas. Puede ser centralizada en uno solo. Puede ser que asociemos enseguida jerarquía a toma todas las decisiones, pero puede que no. Puede ser que estén muy descentralizadas las decisiones, a pesar de que hay niveles jerárquicos. En general ocurre que muchos niveles jerárquicos, cuando hay mucha verticalidad, suelen centralizarse las decisiones, pero no es exactamente lo mismo. Las decisiones tienen que ver con si podemos tomar decisiones sobre nuestro rol autónomamente, o si podemos tomar decisiones sobre la organización porque nos reunimos para decidir juntos. Entonces un ejemplo es, pensemos en el Juan 23. Rara vez, o en el Juan 23, un directivo me dijo cómo tengo que dar clase, cómo tengo que atender a mis alumnos, que si le parece bien o mal que yo dé algo en una planificación.
sea, hay mucha libertad de cátedra en el Juan. Ahora, trabajo en otros institutos, más que nada en los públicos pasa, donde el director se me mete en el aula cada tanto para ver cómo doy clase a ese nivel. Y me marca a cada rato si corregiría de una manera que no le gusta tanto que yo salga con los alumnos a hacer una actividad fuera, o que le gusta más que esté dentro del aula y no en el salón. Digo, son cuestiones en las que se involucra porque trata de tener mucho más centralizadas las decisiones, ¿sí? Son dos institutos, pero que manejan distinto el tema de las decisiones. Jerárquicamente estarían igual los dos directores, pero en el caso del público está centralizando más las decisiones que en el caso del Juan, en este caso. ¿Se entiende ahora la diferencia entre centralización de decisión y jerarquización? Porque esta es la más difícil de ver. Yo siempre doy como ejemplo las cooperativas de trabajo porque son muy visibles. Una cooperativa de trabajo es que en vez de armar una empresa, alguien que tiene plata y pone la plata y convoca a un montón de empleados como dueño de la empresa y por ahí pone un director, pero digo, él es el que toma las decisiones, típica de pyme. La cooperativa lo que hace es convoca a todos los trabajadores que todos van a ser dueños, ¿sí?, de esa empresa. Y entonces todos tienen un voto. Entonces toman las decisiones en asamblea en realidad. No es el presidente de la cooperativa el que decide. El presidente tiene la función, el rol de coordinar, o sea, jerárquicamente, y de quizás representar a la cooperativa afuera, hacia las otras instituciones, porque por ahí tiene que firmar los convenios, qué sé yo, vi una cooperativa que limpia el Juan 23. Bueno, ¿quién va a firmar el convenio entre el Juan y la cooperativa? El presidente, ¿sí? Pero no es el que toma las decisiones. El que decide si se va a firmar ese convenio o no es la asamblea, que es donde ellos se juntan todos a votar si quieren hacer ese servicio o no. ¿Se entiende? Y si están de acuerdo con lo que va a pagar el Juan. Entonces, es un ejemplo típico de una decisión muy descentralizada, porque todos tienen un voto, pero con jerarquización de tareas. ¿Está? Igual, generalmente las estructuras como cooperativas suelen tener formas más horizontales que las estructuras tipo empresa, que suelen ser más verticales. Pero es una cosa que se suele dar en común. Pero no necesariamente hablamos de lo mismo cuando hablamos de jerarquización que de centralización. ¿Está? También depende del rubro, porque si yo tengo una cooperativa de trabajo que es hacer pozos de cloaca, probablemente todos sepamos usar la pala y no haya tanto que coordinar más que alguna cuestión logística. Ahora, hay cooperativas, por ejemplo, en Oberá, Misiones, conozco una que es una clínica, un hospital, y es cooperativa de trabajo. Ahí, aunque sea muy cooperativa, hay muchísima jerarquización, porque cada médico en su área tiene que establecer jerarquías. No queda otra. Entonces, ahí vemos mucho la diferencia entre jerarquización y centralización de las decisiones. Y el tercer aspecto que yo los invito a analizar mucho dentro de lo que es la estructura de la organización es el grado de formalización, ¿sí? Como yo les contaba, los roles no son tan limitados. O sea, yo les decía, como docente, yo puedo pensar que ustedes tienen que aprender y yo tengo que enseñar, o puedo pensar que todos aprendemos un poco y todos enseñamos un poco. Pero sí voy a tener claro que mi rol principal es el de transmitir algunas expertices y el rol principal de ustedes a adquirir esa expertise, ¿sí? Entonces, eso sí lo puedo pensar. Entonces ahí surge un tema. Bueno, ¿cuán claro están los roles? ¿Hasta dónde yo tengo que enseñar? ¿Hasta dónde tengo que aprender? Porque puede ocurrir lo siguiente. Bueno, no, entonces como todos aprendemos y enseñamos, a veces se dibuja el rol del docente y ya no puede marcarle un norte a la clase. Esto ocurre en muchos colegios. Ahí me quedan 5 minutos. ¿Saben si yo puedo volver a entrar con el mismo... en este? Porque el jueves nunca volví a entrar. ¿Con el mismo link? Bueno, si podemos, intentamos 5 minutitos más que nos van a faltar, si les parece. Cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo link a ver si nos permite. Si no,
ya después dejo esta grabación y dejo alguna cosita en la clase, ¿sí? Porque total ya estamos llegando. El grado de formalización entonces es esto. Es cuánto tengo anotado, escrito, definido cada rol. Puede ser que no lo tenga escrito, pero que esté muy claramente definido en todos los miembros. Sabemos claramente el límite de cada rol. Por ejemplo, yo les daba de ejemplo, creo, en el videito, el club de barrio. Si yo tengo un club de barrio, es muy probable que, como les conté en ese que hicimos sobre objetivos de zona sur, que el presidente del club sea el DT y sea el que barre o el que arregla la cancha. No está tan delimitado, es bastante informal. Es más, el papá a mí me pasa. Mis hijos van a una escuelita de fútbol y a veces cuando el profe falta me piden que sea profe de los nenes. Y voy como profe a acompañarlo a un partido. Pobres nenes, los desoriento totalmente. Pero digo, pasa eso. Y eso es porque no está el rol bien definido. Es como que todos hacemos un poquito de todo. Ahora, cuando yo estoy en Boca Junior, alto club, ¿no? Es para los que sean de River están perdiendo la materia. Así que Emiliano, fuiste de River en mí. Ay, Boquita. Ah, bueno, zafado. Nada. Pero digo, supónganse Boca Junior no va a decidir un papá ser DT el día que el DT está enfermo. Y el que arregla la cancha un día hace DT y otro día arregla la cancha. No están los roles así, están muy definidos. De hecho, cuando no están tan definidos, cuando la organización es tan grande, generalmente se terminan peleando todo el mundo. Entonces pasa esto de nuevo, voy al ejemplo del Barcelona, cuando el presidente toma el rol de DT y elige los jugadores él porque le gustan a él y se arma un despiole que empiezan a pelearse todos. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con, si yo no defino muy bien los roles, es muy probable que se empiecen a cruzar los roles y puede traer problemas en las funciones. Ahora, cuando los defino muy bien, o sea, tengo un alto grado de formalización y digo, este rol va a tener esta tarea bien definido. Lo que suele ocurrir es que se vuelve muy rígida la organización. Entonces el día que falta el DT, porque se enfermó, te queda un hueco, porque no hay papá que pueda agarrar el trabajo. ¿Sí? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces hay que pensarlo en función del tamaño y de las funciones que cumple esa organización. De nuevo, en un hospital, ¿puedo tener mucha informalidad? ¿Qué les parece? No, claramente. Si yo en un hospital soy totalmente informal, voy a ser macana. De hecho, es uno de los grandes problemas que ocurrió durante la pandemia. El grado de informalidad tan grande que se manejaba en algunos hospitales del país llevó a que todo el mundo se contagiara, porque no seguían un solo protocolo. El primer día estaban los protocolos. Lo que pasa es que no estaban acostumbrados a leer qué era lo que tenían que hacer y cumplirlo exactamente como decía. Más o menos lo cumplían. Entonces vivían hospitales donde tomaban mate. Una locura, pero pasó. En Bahía pasó. Tomaban mate las enfermeras con los médicos, en medio de la pandemia. Era algo muy simple de evitar. Entonces decís, ¿qué está pasando? Y hay tanto grado de informalidad que en esa función puede ser peligroso. Termina no pudiendo cumplir el rol que tiene que cumplir. En vez de ser el lugar que cuidaba a los que se enfermaban, fue el que contagió. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. Decime. por ejemplo, ahora que se aproxima la Semana del Estudiante, acá en mi pueblo se hacía la Semana del Estudiante en la que lo hacen todos los chicos, todos los alumnos. Y todos los alumnos de la última materia eran los que tomaban el control toda la semana, para los profesores, para las aulas, para todos los chicos. Y era nosotros los que teníamos que organizar toda la semana de los chicos. Y a veces los profesores mismos se sorprendían porque nosotros estábamos muy bien organizados y los chicos nos hacían caso. Por ejemplo, a mí me tocó el año pasado. Y eso estaba bueno también, ver cómo en una semana los chicos pueden llegar a tomar la escuela y cómo pueden organizarla. Bien, con tantos alumnos. Eso es perfecto, porque en realidad ahí lo que ocurrió es que si yo quiero